Buenos días, mi nombre es Gabriel López y soy vicedecano de calidad y profesor titular de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Y bueno, voy a presentaros este proyecto, este trabajo para las GENUI 2020 sobre la experiencia de gestión de la calidad en un grado en Ingeniería Informática. En primer lugar, presentaros a la Facultad de Informática. Es importante conocer el centro para saber la cantidad de trabajo que puede llevar este tipo de gestión de la calidad. En nuestro caso hablamos de un centro pequeño, dos titulaciones propias, el grado en Ingeniería Informática y un máster en Nuevas Tecnologías en Informática, con aproximadamente 1.200 estudiantes. Por aquí también se cuentan el PCO que compartimos junto con la Facultad de Matemáticas y también un máster interuniversitario con la Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo de gestión de la calidad se centra en estas dos titulaciones propias. Es un centro pequeño, con lo cual nos permitió hace unos años pues, apostar por la gestión de la calidad y bueno, pues obtuvimos el sello Audit para el centro y los sellos Euroif para las titulaciones de grado y máster. Y en 2018 pues también recibimos la acreditación institucional emitida por ANECA, ¿vale? Pues simplemente para mostrar que realmente hay una preocupación por una gestión de la calidad. Trabajamos con un sistema de aseguramiento de la calidad definido por la Universidad de Murcia y aplicado en el centro, en el cual pues se evalúan unos 14 procesos a lo largo del curso académico. Estos procesos van pues, desde el análisis del perfil de ingreso hasta el análisis de resultados académicos o los informes de los egresados y empleadores sobre los estudiantes. De todos estos procesos pues, se realiza un análisis de unos 80 indicadores a nivel de centro, ¿vale? Es un trabajo pues, bastante intenso, requiere de muchas reuniones, de análisis de muchos informes y por supuesto requiere la colaboración de todo el centro. Este trabajo se lleva a cabo en la Comisión de Aseguramiento de la Calidad, donde pues, están representados el profesorado, los estudiantes y el personal de administración y servicios. Bien, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas que podemos mostrar? Pues hemos remarcado algunas que pensamos que son pues, quizás las más importantes. Por un lado, anualmente creamos un calendario de pruebas donde pues, se planifica todas las entregas parciales, entrevistas de prácticas, entregables, ¿vale? De cada asignatura por curso, ¿vale? Esto se proporciona al estudiante con antelación, antes de que inicie el curso, y es algo que está bastante bien valorado por los estudiantes. También se ha realizado un trabajo de estimación del trabajo autónomo del estudiante. Por un lado, pidiendo al profesorado estime la cantidad de horas que necesita un estudiante para realizar cada tarea y por otro lado pidiendo a los estudiantes que hagan un seguimiento de su trabajo diario mediante una aplicación móvil. Se hicieron varias pruebas, varios ensayos y ahora mismo este trabajo está parado porque la propia Universidad de Murcia pues, vio interesante este trabajo y decidió desarrollar una aplicación para su uso en toda la universidad y estamos a la espera de que esta aplicación esté operativa para realizar más pruebas. También se comenta en el trabajo cómo han funcionado las comisiones específicas que se han creado cuando pues para asignaturas concretas pues se han venido recibiendo informes o quejas de los estudiantes de modo continuado. Y se ponen dos ejemplos. Se pone un ejemplo de una comisión que creemos que consiguió su función, que es que la asignatura mejorase y de este modo dejar de recibir quejas de los estudiantes. Y otro ejemplo de una asignatura que, a pesar de las recomendaciones de la comisión, pues sigue teniendo problemas de coordinación en este caso. El factor común para estas dos asignaturas es que son asignaturas donde participa profesorado de distintos departamentos y en nuevos casos incluso de distintos centros, con lo cual la labor de coordinación pues, es más complicada. Otras de las acciones de mejora muy bien valoradas por el profesorado pues son la realización de talleres. En los últimos años se han realizado talleres sobre mecanismos de evaluación
investigación y de enseñanza, talleres sobre proyectos transversales. El año pasado se cogieron las GENUI, lo cual pues, fue muy bien valorado por el profesorado, como digo. Y desde hace 3 años pues, estamos realizando charlas para el profesorado sobre alumnos con necesidades especiales, ¿vale? Para pues, el trato en clase y en las evaluaciones con estudiantes que tengan algún tipo de necesidad especial, ¿no? O sea, problemas físicos o mentales. Finalmente, recalcar que la colaboración del profesorado aquí es fundamental, ¿vale? Sin su apoyo y sin el de los estudiantes también, ¿vale? Pues todas las acciones de mejora que se han realizado pues hubiese sido muy difícil de llevarse a cabo. Y pues pensamos que hay que cuidar mucho la relación con el profesorado y que ésta sea muy estrecha para que un sistema de aseguramiento de la calidad pueda funcionar. Bien, con todas estas acciones de mejora, pues uno se pregunta si realmente han servido para algo o no. En la figura que podéis ver, pues se muestra la evolución de las tasas de rendimiento, éxito y abandono de los últimos 5 años. Como veis, pues la evolución ha sido positiva en todos los casos. Pero bueno, también se muestra la nota media de acceso de estos años, donde también pues, ha sido una evolución positiva. Pues, con lo cual, pues quizá decir que las acciones de mejora planteadas tienen un impacto directo sobre las tasas, pues, bueno, pues sea más complicado de afirmar. También vemos las encuestas de satisfacción de los estudiantes, vemos que se mantienen más o menos estables en los últimos años, la del PDI, que mejora, y la de los egresados y empleadores, que son valoraciones muy positivas, ¿vale? Estas encuestas de satisfacción pueden, y digo pueden porque pues, no lo hemos demostrado, influir en la preferencia de la titulación, en la demanda de la titulación, ¿vale? Como veis, la demanda pues, es bastante elevada y ha mejorado en los últimos años, llegando a ser incluso el doble de las plazas ofertadas. Y esta demanda de la titulación pues sí va a llevar a una mejora en la nota media de acceso. Con lo cual, pues bueno, como conclusión, necesitamos más tiempo para saber si las acciones de mejora se mantienen una vez se estabilice la nota media de acceso. Esperamos poder continuar este trabajo y presentarlo en los próximos años. La colaboración del profesorado es fundamental para que esto funcione. Creemos que es bueno compartir las experiencias para aprender de los errores y aprender de los aciertos de los compañeros. Y bueno, pues como trabajo futuro, pues estaría bien hablar sobre el trabajo autónomo del estudiante y su medición o comentar los procesos de certificación tipo Euroinf, Audit, etcétera, en este tipo de foros. Y nada más, gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, pues ahí tenéis mi correo y podemos comentarlo. Muchas gracias. Adiós.